Los conceptos no nativo o especie invasora son el lenguaje de la intolerancia basada en una idea que la mayoría de nosotros rechaza en nuestro trato hacia otros seres humanos, que el valor de un ser vivo se puede reducir meramente a su origen. Nathan Winograd. Esto es Ojos del Bosque, una reflexión profunda sobre la relación humana con la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Nathan Winograd es abogado, periodista, defensor de los animales y director ejecutivo de The No Kill Advocacy Center. Bienvenidos a este segundo programa sobre las especies introducidas, y ahora sí les vamos a decir especies introducidas, sobre bioxenofobia o nacionalismo ecológico, que es aquel concepto de juzgar o discriminar y exterminar a otras especies porque no pertenecen supuestamente a un lugar en particular. Las personas que no han escuchado ese otro episodio pueden escucharlo en nuestros canales de streaming. Sí, que Spotify, tenemos, Audible, sí. YouTube. Ahí está el primer programa. Escuchen primero ese, nos parece que es importante como escuchar la tríada en orden para que podamos pues como seguir con la conversación. Entonces, para retomar un poco de lo que hablábamos en el episodio pasado, uno se pregunta, uno no puede evitar preguntarse de dónde se originan las especies, o sea, quién determina o dónde pertenecen las especies, de dónde pertenecen. Exactamente, hay un artículo buenísimo de Mark Davis que se llama No juzgue a las especies por su origen, y ahí entonces pues nos podemos chantar el guante nosotros. ¿Cómo nos vamos a juzgar a nosotros mismos por el lugar de donde no somos? Los americanos no son de América. Los primeros americanos llegaron a América hace 25 o 30 mil años. Hace más poquito que el roble. Hace más poquito que el roble. Que no es nativo. Exactamente, que llegó hace 300.000 años. Exactamente. Y entonces si a ellos, si al roble todavía lo consideran invasor, entonces ¿qué sería de nosotros? La verdad es que, Juli, los humanos evolucionamos en África, como estábamos comentando, en el centro de África. Entonces eso quiere decir que el resto de la humanidad toda es invasora. Todos los seres humanos somos invasores en el planeta. ¿Por qué? Porque no solamente ocupamos una tierra, sino que además tenemos una intención de dominio frente a la naturaleza, una intención de dañarla, de extraerla, de manipularla. Entonces, si alguien se puede llamar invasor y además colono, somos nosotros los seres humanos. Entonces, en el capítulo anterior hablamos de muchas cosas, y aquí es probable que enfaticemos lo que estamos hablando, pero hablábamos de una cosa en particular, y es que esta histeria que hay sobre las especies invasoras está basada, o de las especies introducidas invasoras, está basada en una concepción miope, porque si somos 8.7 millones de especies en el planeta, sin contar los procariotas, que son los organismos que no tienen núcleo en sus células. Somos 8.7 millones de especies y se han reportado apenas unas 18.000 especies introducidas, de las cuales solamente 511 han sido reportadas como extintas por culpa de otras especies desde el siglo XVII. O sea, estamos hablando de un número insignificante. ¿Cuál es la histeria? ¿Por qué diablos ahora las tomamos como los chivos expiatorios y queremos endilgarles todos los problemas de la humanidad? Y es que si nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que, por ejemplo, está en la canasta básica o lo que las personas comemos en una bandeja paisa, vegana por supuesto, son especies introducidas. Sí, o sea, pues, claro. El café que tantos orgullos nos dan los colombianos no es originario Es de Etiopía. Colombia, es de Etiopía. El arroz que tanto nos gusta en el ACPM a los colombianos, ¿usted sabe qué es ACPM? Sí, arroz, carne, papas y maduro. Sí, carne vegana. El arroz, carne, el ACPM
tampoco es el arroz es colombiano. No, el mango, que a mí me encanta, yo no voy a dejar de comer mango, esa especie no es de aquí. No, es que entonces, todo, los marranos, todo las vacas, lo hemos movido. Todo Lo hemos movido, o sea, absolutamente todo. Nosotros nos hemos movido y con nosotros hemos movido a un montón de otras especies, sea para alimentarnos, sea por error, sea por cualquier razón, pero las especies todo el tiempo se han movido y todo lo que nosotros en este momento tenemos a nuestro alrededor es introducido por nosotros mismos. Vuelve y juega. Absolutamente toda la comida en todas partes del mundo. ¿Tú crees que los chiles que usan tanto en la India, por ejemplo, el picante, es de allá? No, eso es de México, ¿cierto? Entonces, o las especias que son de la India, que nos gustan tanto en el curry. Exactamente, entonces, ¿por qué vamos a juzgar a las especies por el lugar donde evolucionaron? Si nosotros mismos que evolucionamos en África nos hemos movido y hemos ocupado absolutamente todos los nichos del planeta. Profe, pero entonces hablemos de una especie cuando se le considera invasora, cuando empieza pues a tener esa tacha así en la frente, invasor. ¿Por qué se le da eso? ¿Por qué? Ya, entonces básicamente se considera, o esto es lo que dice la biología de la invasión, que una especie es invasora cuando logra un periodo de adaptación y se adapta a su nuevo ecosistema, supuestamente causando daños irremediables a ese ecosistema, ¿cierto? Pero eso no es así en todos los casos. No estamos negando que en algunas ocasiones esto es una realidad. Las especies llegan, se adaptan, están mejores adaptadas para las condiciones locales y desplazan o extinguen, aunque yo vuelvo y juega, eso es 517 especies que se han extinto por culpa de otras especies reportado desde el siglo XVII. O sea, esto es un número insignificante. Entonces, bueno, y como hablamos en el programa pasado, todo empezó con un libro que escribió el ecólogo británico Charles Elton, que fue la biología de la invasión, que fue el inicio de esta histeria colectiva entre los biólogos y los biólogos de la conservación en particular, que, como decía Ariel Lugo, la cita que pusimos al principio del programa pasado, arriesgan a convertirse, si no despiertan, arriesgan a convertirse en los enemigos de la naturaleza y no en sus salvadores. De hecho ya lo son, porque yo considero que los biólogos que están saliendo a matar con fusiles sanitarios, como dicen algunos por aquí, a 500,000 búhos en Estados Unidos, están en contra de la naturaleza. Están en contra de la vida, en contra de la vida. Yo me he encontrado mucho que los biólogos tienen un problema, pues como en contra de la vida. Ellos odian la vida que no sea la vida que ellos desean, porque además yo no sé, pero yo siento mucho que ese dogma de la biología ha hecho que haya profesionales que son ciegos frente, primero, a la nueva realidad planetaria. Exacto. Que vuelve y juega, o sea, lo que está pasando ahora, de la crisis que nosotros hemos causado, de los desastres monumentales planetarios que el ser humano ha causado, eso lo están como obviando y siguen pretendiendo que la naturaleza deba comportarse de la forma que ellos quieren que los animales tengan que comportarse. Además, ¿cómo así que un animal tiene que comportar? El animal no tiene que comportar de acuerdo a ningún precepto humano. Es que es muy extraño porque es que están tratando de fotografiar un momento en la historia del planeta como si ahora la naturaleza fuera ahora. Pero no es así, por eso se le está llamando la nueva naturaleza, porque es el resultado de cambios de millones y millones y millones de años que nosotros hemos acelerado y exacerbado en los últimos, probablemente muy significativamente los últimos 10,000 años, desde la invención de la agricultura y muy particularmente desde la revolución industrial. Entonces es una ceguera y una miopía absoluta no entender la realidad de la nueva naturaleza. Y eso eso de pretender que matando algunas especies se va a volver al pasado ecológico es absolutamente ridículo. Es ridículo. O sea, eso de verdad que yo digo, o sea, por favor, amigo, amiga, amigue, valórate, porque es que decir que es que matando unos animales se va a devolver el tiempo. ¿A cuál tiempo? ¿A cuál tiempo además? Porque es que si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, lo que era América Latina,
pues eso es el territorio correspondiente a América Latina o a Sudamérica y a Centroamérica, lo que era antes de que llegaran los colonizadores europeos, era un lugar completamente distinto a lo que era lo que es ahora. Antes no había cabras, antes no había vacas, antes no había esos animales y ahora es todo completamente distinto. Entonces, ¿a cuál periodo es el que queremos volver? Además, me parece como que siempre hay esa idea de que la naturaleza es como el atalaya, todo tiene que ser armónico, pero eso no es verdad. La atalaya lo creo yo, que uno cree que uno no debe matar a nadie en la vida, pero y como que la idea es que todo tiene que ser pristino, que ha sido pristino, frágil. A mí me decían mucho, es que la naturaleza no es frágil en absoluto. Es resiliente. La naturaleza tiene un problemita, le cae un meteoro y al tiempo vuelve y arranca. Le llega un humano y el tiempo vuelve y arranca, ¿cierto? Entonces, no, es que todo tiene que ser así, todo tiene que ser pristino, todo tiene que ser como el atalaya, todo tiene que ser como en un libro de texto. No, parce, así no funciona. No. Ya llórala, ya todo cambió. Todo es completamente distinto. Si nosotros seguimos pegados en un dogma que ve el mundo en el pasado, definitivamente ahí no va a haber ningún avance ni en conservación, ni en protección de la biodiversidad, ni en nada. Entonces, ¿cuándo se considera América que fue pristina? Ok, hace 500 años antes de la llegada de los europeos, hace 1000 años donde solamente había indígenas americanos, o hace 1.000.000 de años donde todavía no había ningún humano en el continente, o hace 50 millones de años cuando estaba completamente despegado del continente norteamericano. O sea, ¿cuándo es esto? Ese concepto de pristino es un concepto, a mi parecer, ridículo. Sí, yo no sé si a usted yo le compartí un artículo hace un tiempo que no era pues sobre biología, sino un artículo de sociología, de entender cómo fue el cambio, no solo en los patrones alimentarios, sino en un montón de cosas sociales que pasaron cuando llegaron los colonos europeos a México particularmente, de cómo todo eso cambió, de cómo los ecosistemas, la forma en la que las personas se alimentaban, porque nosotros teníamos una base alimenticia muy distinta a la que trajeron los españoles particularmente, pero en general los europeos, teníamos una forma de alimentación muy distinta, entonces todo eso cambió y eso fue hace 500 años. Hace 500 años. Miserables años. Exactamente. Y los nativos americanos llegaron al continente hace 30 o 25 o 30.000 años. Entonces, antes de eso, pues el continente también era muy distinto. Es más, he oído y leído cosas de que artículos y escritos que dan cuenta de que el continente americano ya había sido profundamente intervenido por los nativos americanos, inclusive en lugares donde nadie sospecha. Por ejemplo, en el Amazonas han encontrado con unas nuevas técnicas de satélite LIDAR que han encontrado ciudades gigantes dentro del Amazonas, lo que implica que el Amazonas mismo estaba deforestado y que este nuevo Amazonas es el resultado de los últimos 500 o 600 años de reforestación. Entonces, los humanos llegaron a América y lo primero que sucedió en América es que mucha de la fauna que existía en este continente fue afectada por nosotros mismos. Y además, ¿quién determina? ¿Quién? Es que a mí eso es como lo que más me cuestiona. Sí. ¿Quién dice, bueno, esta sí, esta no, 200 años, 300 años, nosotros tenemos 25.000 años. ¿Quién determina eso? A mí eso es lo que más como que me genera ruido en la cabeza. ¿Quién tiene la potestad divina de determinar cuándo una especie es introducida, cuándo es una especie es invasora, si es mala, si es buena? ¿Quién tuvo las agallas de adjudicarse esa potestad? A mí eso es lo que como, ¿quién te crees? Vos, en este planeta, vos que vas a vivir 70 años, sí, para determinar quién vive y quién muere. Eso es una cosa increíble. Pero bueno, así son las cosas. Esa es la realidad de lo que pasa. Pues sí, porque es que ¿quién va a determinar? ¿Quién puede decir, bueno, no, vamos a devolvernos 200 años para que las cosas sean así? Ah, no, vamos a devolvernos 500 años para que las cosas... ¿Quién determina cuál era el mejor tiempo? Sí. Sabiendo que ahora hay un ente, una entidad completamente...
dañina o modificadora y reformadora de las cosas como es el ser humano. Exterminadora. Exterminadora. Entonces yo voy a leer una frase de un señor que se llama Scott, usted me pronuncia esto, Sequel, que de la Universidad de Arizona, en un artículo de opinión que tiene una revista que está en la universidad. Él es biólogo. Y la frase dice: la narrativa de lo nativo crea la idea fabricada de que hay un mundo armonioso que siempre ha sido igual por millones de años. Eso es totalmente falso. Un artífice, un sentimiento más religioso que cualquier realidad biológica. Sí, así es, exactamente como lo describe Scott Sequel. Es imposible determinar que el mundo debe ser de una manera si nosotros estamos aquí apenas hace menos de 50, 60, 70 años. Sí, es como cada uno de nosotros. Pues es que nosotros vivimos muy poquito, pero así esa forma religiosa, mística, romántica de que la naturaleza tiene que estar en equilibrio cuando nosotros somos la balanza, el peso de la balanza que tiene la naturaleza en desequilibrio, sí. Pues es absurdo pretender que tengamos esa, vuelve y juega, potestad para decir esto es pristino, esto no, entonces tenemos que volver a este estado de la naturaleza. Entonces, el libro del que hablamos, uno de los libros de los que hablamos en el programa pasado, que se llama Where Do Camels Belong? ¿A dónde pertenecen los camellos? Empieza con un ejemplo fantástico en la sabana de Bogotá. Precisamente. Unos científicos de Holanda vinieron a Colombia e hicieron unas barrenas para colectar sedimentos a gran profundidad. Tú sabes, en la sabana de Bogotá los sedimentos han estado acumulando por millones de años, y con ello pretendían averiguar cuál era la composición vegetal, la composición de la vegetación en ese lugar por los últimos miles de años, miles hasta millones de años. ¿Cómo? Utilizando polen. En todo caso, básicamente colectando muestras de polen, pueden determinar o pudieron determinar cuál era la vegetación predominante hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años, hace 10.000 años, hace 20.000 años, y llegaron a la conclusión, que es lógico, de que una persona de hoy no reconocería la vegetación de la vegetación de la sabana de Bogotá hace 500 años, cuando los españoles no habían llegado, y que los españoles no hubieran reconocido la vegetación de hacía 1000 o 2000 o 3000 años, cuando ellos no estaban ahí. Y lo mismo, los indígenas americanos no habrían reconocido la vegetación de hace 10.000 años, cuando todavía no había indígenas americanos, presumiblemente en la sabana de Bogotá. Entonces, me parece que es una analogía perfecta, porque lo que dice es que la naturaleza está en constante movimiento y que no se puede determinar un lugar, una fotografía histórica de que así es como debe ser la naturaleza en este momento, cuando ha sido un constante cambio por millones y millones de años. Eso sí, no es posible. O sea, desconocemos como que pensamos que es un cuadro pintado en la pared, que eso no se va a mover y que así que tiene que ser toda la vida, y vuelve y juega desconociendo la capacidad nefasta que tiene el ser humano de voltear la balanza para el lado de la destrucción. Entonces es extraño que, pues, por un lado seamos tan estrictos con otras especies, pero por el otro seamos tan blandengues con la nuestra propia. Hay un concepto del cual se pegan la mayoría de los biólogos para explicar por qué hay que retornar los ecosistemas a un lugar, a un estado pristino, y es la coevolución, que es básicamente la coevolución explica cómo unas especies evolucionan junto a otras y a través de miles y millones de años se van acomodando y van estableciendo sus roles. Y por eso, pues, cualquier otra especie que llega altera como el equilibrio, ¿no? Otra cosa, pues, como ahí añadiendo a lo que usted estaba diciendo, y que tiene que ver con algo que mencionamos en el programa pasado, de la cifra que da Richardson sobre el número de especies que realmente, pues, causan un problema, que es el 1%. Es el 1%, escúchenlo en el programa anterior, pero se los decimos de nuevo, es el 1% de 100 especies que se introducen, 90 desaparecen rápidamente, 9
son beneficiosas. O neutras. O neutras, y el 1% causa problemas. Pero cuando uno habla ahí, por ejemplo, de desaparecen rápidamente, y también tiene que ver un poco con lo que hablábamos del pez león, que en más o menos 30 años empezó a desaparecer, hay que tener en cuenta que cuando decimos rápidamente, la gente mismo se imagina que rápidamente es un par de meses o en unas semanas desaparecieron las especies. Pero la realidad es que nosotros vivimos tan poquito, nosotros tenemos una expectativa de vida tan corta, la gente cree pues que nadie que son eternos en el mundo, contrario a lo que dice el sabio Darío. Sí. Entonces, la realidad es que nosotros vivimos muy poquito, nuestro paso por el planeta es demasiado corto y tenemos muy poca información sobre lo que ocurrió antes y sobre lo que ocurrirá después de nuestras muertes. O sea, nosotros no vamos a saber nunca. Entonces, cuando uno dice las especies se desaparecen rápidamente, no estamos hablando de un par de meses. En el caso del pez león fueron 30 años, que en esos 30 años mucha gente se murió. Mucha gente de la que pensaba que era un animal invasor que estaba acabando con el mar Caribe y con todo, ya está empezando a desaparecer. O sea, todas las evidencias apuntan a que esta especie está empezando a desaparecer de los arrecifes coralinos. A lo mejor está desapareciendo, Juli, porque ya no hay arrecifes coralinos, pero definitivamente no es culpa del pez león, es culpa del blanqueamiento de los corales. Pero entonces la cosa es que vivimos tan poco, tenemos una ventana tan corta de tiempo, que cualquier acepción que hagamos sobre la situación o sobre lo ideal que debería ocurrir en la naturaleza es una falacia. O sea, es imposible, es absurdo. No es posible que nadie diga la naturaleza fue así antes y va a ser así y tiene que ser así, entonces vamos a matar animales, vamos a arrancar plantas para que lo logremos. Eso es imposible de lograr. No, Juli, y hay una cosa que es muy importante aquí aclarar, y es que esta no es nuestra opinión, esto ya es un hecho en la nueva ecología. Básicamente ya se sabe que la única manera de las especies relacionarse entre sí no es la coevolución. Ojos del Bosque, con Juan Camilo Jaramillo y Juliana Barberi. Como ya hemos dicho, pues ya hay muchos más científicos que están tratando de tumbar ese dogma, porque pues la evidencia muestra otras cosas, como ya hablamos de Richardson y otros que podemos hablar, pero también hay un montón de evidencia científica. Yo tengo los artículos, quien quiera de verdad estudiar el tema, nosotros se los podemos compartir, mostrando que existe un sesgo en los investigadores de las especies, entre comillas, invasoras. O sea, siempre hay un sesgo en el humano de perjudicar a esas especies por considerarlas invasoras. Y ese sesgo es un sesgo que mucha gente se niega a aceptar, porque la gente cree pues que es científica y es imparcial, pero la realidad es que nadie en el mundo es imparcial. Todos tenemos nuestros sesgos, todos tenemos nuestras posturas, y así uno quiera, siempre hay una influencia. De la misma pregunta de investigación que uno se plantea, hay un sesgo, porque es algo que yo quiero saber. De hecho, mira, que lo que yo he leído es que en esos artículos que me has pasado, es que ese 1% de las especies que causan algún tipo de disrupción en los ecosistemas son extensamente estudiadas. O sea, básicamente los investigadores se dedican a estudiar las especies que están causando algún daño, pero dejan atrás las especies que no. O dentro de las mismas especies que supuestamente están causando daños, se dedican a investigar el supuesto daño en vez de investigar si de pronto la especie está generando beneficios. Eso lo dije yo en un programa que ustedes, queridos oyentes, les voy a invitar a ver en el próximo episodio sobre hipopótamos, en el que salí con un funcionario de Cornare y una funcionaria del Instituto Humboldt, y que yo ahí decía, o sea, ¿quién ha investigado si de pronto los hipopótamos están generando un beneficio en el ya gran degradado ecosistema del Magdalena? Pero eso lo hablaremos con más profundidad en el tercer y último episodio de esta serie de bioxenofobia. Entonces hay muchas razones por las cuales los investigadores no son parciales.
mil razones, por su proveniencia académica, por su sentido del ego. No podemos decir que esta especie está haciendo esto sin datos. Y es que como el profesor le dice, si es invasora, ¿por qué no investiga? Es el profesor también, yo pienso mucho de la academia, que les dice, investiguemos los efectos, investiguemos. Entonces seguimos, y los estudiantes no tienen en los estadios tempranos de la educación mucho criterio como para decir, no, pero ¿por qué no miramos para a ver cuestionar al profesor? Exacto. En todo caso, los investigadores prefieren o se dedican pues a estudiar los efectos negativos de las pocas especies que causan problemas en otros ecosistemas y dejan atrás las que causan beneficios o las que son, digamos, neutras, entre comillas. Esto reitero, no es algo que nosotros pensemos, no es como que nosotros digamos, ya está publicado, o sea, ya se sabe que hay un sesgo frente a la investigación de las especies introducidas que se dedica únicamente a documentar los supuestos daños que tienen esas especies y no realmente si están causando beneficios o simplemente están ahí. Entonces, voy a decir algo que va a sonar extraño con lo que acabamos de decir, pero volvamos un poco al concepto de coevolución. Ya se sabe a ciencia cierta, como si la ciencia siempre fuera cierta, que la coevolución, que es el mecanismo por el cual ya explicamos que unas especies se relacionan con otras a través de muchos años y se acomodan en sus nichos, no es la única manera como ellas se relacionan, y que más bien hay otros mecanismos como la adaptabilidad ecológica. Esto también se le llama ecological fitness, que explica mucho mejor esa relación interespecífica en los ecosistemas. La adaptabilidad ecológica es lo que básicamente las especies introducidas, es de lo que hacen uso las especies introducidas para adaptarse rápidamente. Y hay otro malentendido. Hay un malentendido de que hay unos ecosistemas maduros, como si ya fueran el clímax y que no le cabe pues ni una hormiga más, porque exacto, en la atalaya, porque no le cabe nadie más, que así es como tiene que ser, hay que cuidarlo así. No, el planeta es dinámico y se está moviendo. Los ecosistemas no se saturan, como decía yo cuando estudié ecología con el libro de Ramón Margalef por allá en los años 80. Esos eran los conceptos como que estudiábamos, que los ecosistemas maduros y que saturados, que ya no hay escapo para otras especies, pero eso no es así. Entonces las especies introducidas llegan a un lugar y tratan primero de no competir con las otras, tratan de acomodarse. Esto no es de una manera consciente, sino que así es que van pasando las cosas para no competir, porque la competencia es dura. La competencia es súper dura. La gente cree que las especies están afuera, es como, vamos a competir los unos con los otros, como nosotros hacemos con todo, a ver cuál se pasa el semáforo en rojo más rápido, a ver cuál maneja más rápido, a ver cuál tiene el carro más ruidoso. Sí. Nosotros vivimos en competencia absurda y pensamos que la naturaleza vive en esas mismas competencias. Exactamente, pero parece que no. A la naturaleza le gusta lo fácil. Pues exactamente, la adaptabilidad, exactamente. Entonces hay un caso, tú leíste ese libro obviamente también porque me lo pasaste, en una isla en el Atlántico que se llama la isla de Ascensión. La isla de Ascensión es uno de los casos más famosos y emblemáticos de adaptabilidad ecológica. Sí. Entonces básicamente es una isla que estaba muy despoblada en la mitad del Atlántico, expuesta a todo tipo de clima inclemente, una isla prácticamente desértica, con muy poca vegetación, que descubrieron los británicos y que usaban como una especie de base intermedia en sus viajes interoceánicos. Y los británicos siempre han sido muy amigos de transportar vegetación, plantas, los jardines botánicos de Inglaterra pues tienen plantas de todas partes del mundo que han transportado. De hecho, muchas de esas plantas se han escapado de esos jardines botánicos y son las que ahora se consideran como invasoras en Inglaterra. La gente le gustan los jardines. Los botánicos ingleses son muy curiosos y siempre lo han sido. Y lo que hicieron fue, por necesidades de alimentación, para poder construir repuestos para sus barcos, etcétera, empezaron a traer árboles literalmente de todo el mundo a esta isla de Ascensión, que era, como les digo,
o como peladero. dice Ferpin, un peladero. Exactamente. Y ahora hay una montaña que se llama The Green Mountain, que básicamente tiene especies de árboles y de plantas, de enredaderas, de pastos, de todo, de flores, de todo, de todas partes del mundo. Y todo parece funcionar normal, parece funcionar perfectamente. ¿Por qué? Por este mecanismo del que estamos hablando que se llama la adaptabilidad ecológica. Las especies simple y llanamente buscan adaptarse unas a otras lo más rápido posible. No tiene que ser una cuestión de millones de años que envuelva ecoevolución y que la genética, no. Entonces ahora hay un bosque húmedo donde pues obviamente las plantas han promovido el arribo de otras, los pájaros, otras cosas, y ya hay un ecosistema nuevo, literalmente es un ecosistema de no más de 100 o 200 años, que es perfectamente funcional, a pesar de que todas las especies son de todas partes del mundo. Es como decir, en la ciudad de Nueva York, donde viven inmigrantes de todas partes del mundo. Pero y todos, hasta el otro año. hasta el otro año. Por eso te digo, entonces es como lo que llaman en Estados Unidos un melting pot. Es un lugar donde se mezcla de todo y todo está funcionando aparentemente bien. Ese ejemplo es uno de los ejemplos, pues volvemos a decir, más icónico de lo que es la adaptabilidad. Y por ejemplo, si hay un desastre natural, una inundación o alguna cosa, las especies vuelven y se adaptan a eso. O sea, porque es como que las especies fueran bobas y lentas y no, las especies quieren estar ahí, sobrevivir a como de lugar de la forma más fácil posible, sin necesidad de todo eso que nos está en nuestra mente de guerra, de competencia. No, pues obviamente existen unas competencias ahí intrínsecas, Sí. pero no están, pues no es como esa postura de humana que se le da. Es muy humano ese concepto. Es muy humano. Entonces, vuelve y juega. Nosotros acá no estamos negando que hay algunas especies que causan daños. Sí. Que causan daños. Eso no quiere decir que esa sea una razón para matarnos. Eso no quiere decir eso, porque es que vuelve y juega con el atalaya. La naturaleza no es perfecta. No es chévere. Y es dinámica, es y cruel. Es cruel. Oh, sí, O sea, la naturaleza no es la Pachamama. No. Pues esa idea que nos han vendido de la Pachamama, madre naturaleza, que nos protege. No. La naturaleza es cruel, es despiadada y causa daño, ¿cierto? Entonces, eso también es un mensaje de, bueno, sí causa daño, pero pues, si las vamos a matar por eso, entonces todo el mundo empiece a comprar un revólver o cómo suicidarse, porque los que más daños causan somos los seres humanos. Entonces hay un ecólogo de apellido Schwartz que dice que realmente no hay un balance en la naturaleza. Esto no es una ecuación matemática. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que había un profesor que nos enseñaba, que lo admiraba mucho en aquella época, no sé qué será de él, Alberto Ramírez, y nos daba una clase en la cual esto era pues números para allá, números para acá, y eso era una cuestión como de ecología matemática. Y sí, claro, hay algunas cosas que se comportan de manera predecible, pero la naturaleza es más dinámica de lo que queremos aceptar y se mueve de una manera que tenemos que entender la nueva ecología, ¿cierto? No hay ecosistemas que estén en clímax, ¿cierto? O que quiera, o que a la que la naturaleza quiera devolverse, ¿cierto? Que es lo que los biólogos de la conservación están pretendiendo. Otra cosa que quiero como mencionar es que muchas veces, pues las personas que abogan por este dogma de la invasión ven que una especie fue introducida a un lugar que ya está degradado, en el que ya otras especies están en vía de extinción por culpa de la acción humana. Sí. Entonces llega las otras que ya estaban en camino de extinguirse se extinguen. Entonces ¿a quién le echan la culpa? A la nueva. Exactamente, al chivo expiatorio. Al archivo expiatorio. Cuando simplemente es, básicamente, voy a decirlo así, están así, pero una coincidencia temporal que ésta haya ingresado y que las otras se hayan extinguido. Simplemente ya estaban en ese peligro. Y también se ha demostrado que mientras precisamente más diverso sea un ecosistema, así sean nativas, no nativas, lo que sea, mientras más diverso ese ecosistema es más resiliente, soporta nuevos
nuevas especies que entren, es capaz de recuperarse mucho más rápido de un lugar que esté pelado. Entonces, en un ecosistema que ya está degradado, llega una especie que se considera invasora, entonces la eliminamos y lo que hacemos es acabar de degradar el ecosistema, cuando se le podría dar la oportunidad a una especie de que mejorara, como sucede en muchos casos, mejorara las condiciones o la biodiversidad de ese lugar. De nuevo, no estamos diciendo vamos a introducir especies a lo que da a ver si recuperamos, no, simplemente estamos diciendo ya las movimos, no te hemos movido todo, vuelvo y repito, el árbol que usted va a salir aquí afuera a ver ahora, ese árbol seguramente lo trajo alguien. Todo ha sido traído por alguien, y esos árboles que fueron traídos están siendo aprovechados por las ardillas, por los pájaros, por los yo no sé quiéncitos, por los insectos, ¿cierto? No estamos diciendo vamos a mover especies a lo que da, no, eso es una reducción al absurdo. Lo que estamos diciendo es ya hemos movido, intentemos no mover más, intentémoslo. Por eso, es imposible. Es imposible. Y más, es más todavía imposible cuando las legislaciones de los países son tan laxas frente al tráfico de fauna exótica, que en la ley colombiana no hay, por lo menos en la colombiana, no hay ninguna regulación frente a ese comercio de fauna exótica. Y hay que hacer una diferenciación, porque para la legislación colombiana, la fauna exótica es la fauna silvestre que no es de Colombia. Entonces ahí vuelve y juega con el nuestrismo y el nativismo. Entonces, como no son de Colombia, esas sí se pueden traficar. Y sí pueden ingresar al país. Pero tiene que tener un permiso del ICA y un permiso del CITES y un permiso de yo no sé qué. Por favor, se trafican las nativas. Se trafican las nativas. Ahora va a haber un permiso aquí. El que quiera tiene un hurón. Y cuando se aburre él, lo va y lo suelta. Y aquí después, ¿quién paga con la vida? La población de hurones que se forma por eso. Y después, entonces, no, es que me gustan mucho los erizos. Me gustan mucho los marranos. Me gusta mucho. Y después no se encartan porque son unos irresponsables que lo único para lo que tienen animales es para publicarlos en redes sociales y ser como el influencer cagado del momento. Entonces no hay una laxitud. Entonces nosotros, por ejemplo, desde el programa sociojurídico de protección jurídica a los animales, hemos buscado ver esos vacíos que existen frente al tráfico de fauna exótica para precisamente evitar eso. Entonces nosotros no estamos promoviendo que se muevan especies. Lo que estamos diciendo, marica, ya la movimos, vamos a ver una forma distinta de relacionarnos con ellas y de entender su presencia también. Hay muchos casos como el que estábamos explicando ahora de la isla de Ascensión. A propósito, y esto hay que aclararlo, la mayoría de los estudios sobre especies invasoras tienen como lugar de estudio las islas o los lagos, que son los lugares más vulnerables porque son confinados, son los lugares más vulnerables a que una especie cause daños o desplace a otras especies. Entonces hay un ejemplo ahí en ese libro de New Wild de unos navegantes que llegaron a una isla, no recuerdo en este momento cuál de esas islas fue, a una isla abandonada por ahí en la mitad del océano. Y desafortunadamente pues los marineros se bajan, acampan, con ellos llegan animales con los que se conviven desde los albores de la humanidad. En este caso fueron unas ratas. Entonces las ratas llegaron y se quedaron ahí y dijeron, mira, aquí está todo perfecto. Entonces empezaron las ratas a hacer lo que mejor hacen, que es adaptarse al lugar. Los marineros se fueron, ¿sí o no? Y las ratas empezaron a predar los huevos de unos pájaros nativos que había, pues de unos pájaros, ¿ok? Para no usar la palabra nativo tanto, de unos pájaros, y empezaron a disminuir, ya cuando los biólogos de la conservación se dieron cuenta, esas poblaciones de pájaros estaban siendo disminuidas por la predación de las ratas. Las ratas se reprodujeron, comieron esto, comieron huevos, comieron planticas de los otros, entonces afectaron la vegetación, etcétera, etcétera. Entonces, los biólogos de la conservación dijeron, bueno, listo, no, entonces vamos a controlar las ratas, y trajeron gatos,
¿ok? Entonces los gatos soltaron unos gatos ferales, pues, o soltaron unos gatos que se acomodaron y en efecto intentaron o hicieron lo que hacen los gatos, que es cazaron miles o millones de esas ratas pero a su vez, pues, ¿qué pasa con los gatos? Se reproducen. ¿Y qué estaban haciendo los gatos? Adivina qué estaban haciendo los gatos. Ya no se estaban comiendo los huevos, sino que se estaban comiendo los pájaros. Las ratas, sino los pájaros. Las ratas y los pájaros que estaban tratando de proteger de las ratas. Entonces, entonces ahora tenemos que matar a todos los gatos. Y vinieron con fusiles y mataron a todos los gatos. Pero, porque entonces dijeron, bueno, ya no hay gatos, entonces ya tampoco hay ratas, entonces ya los pájaros se van a recuperar. Y decidieron que eso era lo que iban a hacer, pero no se dieron cuenta de que las ratas son muy adaptables y pequeñas poblaciones de ratas sobrevivieron a la cacería a la que estaban, digamos, sujetos por los gatos y se volvieron a reproducir. ¿Ok? Entonces el problema regresó, o sea, una estupidez. Regresó recargado, una estupidez, ya no hay las ratas originales, los pájaros originales, los gatos originales, ya no hay nada de eso, ahora vuelven y están las ratas. Entonces, adivina qué se les ocurrió. Veneno, que es lo que siempre se les ocurre. Entonces, desde aviones han puesto 200 toneladas de veneno para encargarse de las ratas, porque pues lo de los gatos no les funcionó. Entonces, para envenenar las ratas utilizan veneno. ¿A quién se le ocurre tirar? Esta es la biología de la conservación moderna. ¿A quién se le ocurre tirar en una isla, por allá en la mitad de ninguna parte, 200 toneladas de veneno? Adivina quién se está comiendo el veneno también. Todo el mundo. Los pájaros. Entonces los pájaros están ahora otra vez siendo envenenados por los conservacionistas. Por eso decía Ariel Lugo, o resucitan o despiertan o básicamente los vamos a tener que considerar como los enemigos de la naturaleza. Hay un artículo de un señor que se llama Mark Davis, que usted ya lo mencionó, que se llama No juzgues a las especies por su origen. Él me parece que está en la revista Nature Communication. Así es. Y es muy corto, un artículo muy corto para que las personas que lo quieran leer lo lean. Y él cuestiona mucho ahí ese tema de la biología de la invasión, pues por lo que ya hemos dicho, ¿cierto? Como que esas especies aportan más, inclusive, que lo que se piensa, que son pues tienen un impacto negativo. Y también se pregunta cuáles son nuestros objetivos de la conservación. Si los objetivos de la conservación son preservar la biodiversidad y las funciones, o son preservar especies por su origen, por si son nativas, por lo que sea, ¿cierto? Entonces, sí, yo siempre me he preguntado eso, ¿cuál es el objetivo de la conservación? ¿Es como preservar la especie que le gusta al investigador, la nativa, la nuestra? ¿Es un enamoramiento del concepto de lo nativo? ¿O es realmente una búsqueda de la preservación, por lo menos de la vida en la Tierra como la conocemos? Exacto. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Preservar las especies nativas o preservar la funcionalidad de los ecosistemas? Esa es la pregunta que deben estarse haciendo en este momento todos los biólogos de la conservación. ¿Qué es más importante? ¿La proveniencia o la pertenencia de las especies a un lugar o la funcionalidad de esos ecosistemas? Aparte de pues lo que ya hemos hablado, una cosa que desde mi experiencia y desde mi postura frente a los animales, de defenderlos, de protegerlos, a mí me cuestiona mucho y me genera mucha incomodidad, y es la forma en la que esas tales soluciones que usted ya mencionó anteriormente desdibujan la ya dañada relación que nosotros tenemos con los animales. Y para eso voy a poner algunos ejemplos, particularmente en Miami. Entonces, en Miami hay unos problemas pues ellos tienen unos problemas con unas especies a las que denominan invasoras, que son la boa y las iguanas, bueno, entre otras. También hay gatos, muchas. Pero particularmente, no son las boas, son las pitones. Pitones. Entonces, particularmente estas situaciones que se presentan allá con esas especies han generado, lo mismo que en otros países, pero voy a hablar de esto, han generado unas reacciones de la sociedad bastante violentas. Entonces, en Miami, tal como ocurre en Nueva Zelanda y en Australia, se hacen concursos en los que la gente participa y le pagan por animal asesinado.
En esos concursos no solamente participan las personas adultas, sino que también participan los niños. Entonces, desde chiquitos les estamos enseñando a los niños a matar. A matar. Primero, que está bien matar, y segundo, que está bien matar a alguien distinto, que está bien matar a quien le tenemos miedo y que está bien matar al extranjero. Está bien matar al que no es de aquí. Entonces, ese mismo lenguaje se repite en todo el mundo de discriminación y de violencia hacia los animales, hacia la vida en general. Y yo me pregunto siempre, ¿quién diablos en sus sentidos puede llamarle a esto una estrategia de conservación? O sea, realmente, ¿quién puede creer que enseñarle a la gente a matar animales, que enseñarle a la gente a discriminar, a odiar y a violentar a los animales es una estrategia válida de conservación y que va a servir para alguien? ¿Usted cree que a un niño que desde pequeño le hayan inculcado que está bien matar animales por la razón que sea, va a ser un niño que en su adultez se va a relacionar bien con los animales? Vamos a pretender que ese niño en su adultez no va a decir, no, está bien matar a este porque a mí me dijeron cuando era chiquito esto. Entonces, toda esa forma en la que nosotros nos relacionamos violentamente con la naturaleza sigue reforzando esta relación dañina y terrible que tenemos con el planeta, que por eso estamos en el problema tan tremendo en el que estamos. Es una cosa que honestamente es muy difícil de entender desde el punto de vista de la conservación, precisamente lo que tú estabas diciendo. ¿A qué biólogo, a qué ecólogo le cabe en la cabeza que conservar hay que matar? Hay muchas maneras de manejar las cosas, y es más, lo que hay es que evitar que las cosas pasen. No, bueno, pero eso es tan humano, ¿no? Las personas prefieren hacerse quimio en vez de dejar de fumar. O sea, no, yo fumo, me da cáncer en los pulmones y después quimio. No, huevón, no fumes, ¿cierto? Y esa es la manera como los humanos abordamos esas cosas. Eso enfatiza lo que hemos estado lo que hemos estado diciendo aquí, que es bioxenofobia. Es básicamente la misma cosa que la xenofobia, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos y en Australia se usa el mismo lenguaje discriminatorio y guerrerista de exterminio hacia las especies que se usa contra los latinos, los negros, los orientales, los musulmanes. Entonces, mira, hablando de Australia, volvamos a este libro fantástico que se llama ¿A dónde pertenecen los camellos? Entonces, la pregunta que se hace el autor, Ken Thompson, es, a ver, ¿a dónde pertenecen los camellos? En el mundo, pues, obviamente hay camellos. Entonces, él pregunta, ¿dónde pertenecen estos? ¿A dónde evolucionaron? ¿A dónde están, donde todo el mundo cree que los camellos son? ¿O a dónde está la población más grande de camellos en este momento? Entonces empecemos por el principio. ¿Dónde evolucionaron los camellos? Los camellos evolucionaron en América. Pero obviamente no hay camellos nativos en América. Nativos, vuelve y juega. O sea, los camellos son nativos de Norteamérica. Se extinguieron por la razón que sea. Y sobrevivieron solamente, de allá de América migraron hacia Asia, en Asia se establecieron mayormente donde todo el mundo percibe que son los camellos, que es básicamente el Medio Oriente, Egipto y por allá, ¿cierto? Egipto, donde los ponen a comer basura. Sí. Siga. Entonces allá es donde todo el mundo dice, los camellos pertenecen a Egipto, pues, o a, qué sé yo, a Jordania, o qué sé yo, a Mali, lo que sea, al desierto del Sahara. Sin embargo, en el siglo XIX, si no estoy mal, los benditos británicos, que estaban colonizando Australia, un gran desierto, decidieron, pero ¿cómo así? Necesitamos animales que sobrevivan aquí. Entonces trajeron camellos desde Medio Oriente hacia Australia para usarlos utilitariamente, ¿cierto? Para cargar cosas, para migrar de un lado a otro, para ir de un pueblo a otro, porque pues los camellos están súper bien adaptados a ese ecosistema desértico. Y cuando se hartaron de ellos, pues los dejaron y ellos se volaron. ¿Y los camellos qué hicieron? Se adaptaron al desierto de Australia, y ahora la población más grande de camellos silvestres no está en el Medio Oriente, donde casi todos están explotados y domesticados, no está en Estados Unidos, en América del Norte, donde evolucionamos, sino que está en Australia en este momento. Entonces, ya ¿a dónde pertenecen los camellos? Por eso el libro se llama así, América, donde evolucionaron, donde percibimos que son originarios, que es el Medio Oriente, o donde está la población silvestre más grande de camellos, que
es Australia. Y una cosa parecida pasa con los caballos, ¿cierto? Sí, claro, los caballos también evolucionaron en Norteamérica. Antes de que llegaran los españoles se habían extinguido por la razón que fuera. Cuando llegaron los españoles trajeron caballos que habían obviamente migrado por encima por Asia, donde los domesticaron eventualmente. Los españoles trajeron de nuevo los caballos a América y ahora hay una población de 170,000 caballos salvajes en Norteamérica, donde son considerados invasores, y hay permisos para cazarlos y para atraparlos y domesticarlos. Entonces es una cosa total y absolutamente contraproductiva pensar que una especie solamente puede estar donde evolucionó. Volvemos al caso de los humanos. ¿Dónde evolucionamos nosotros? ¿Solamente podemos estar en África? Entonces... Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos. Y esa forma de cazar los camellos y los caballos es aterradora. Es gente desde un helicóptero, Sí. Con fusil, boleando bala, lo que los persiguen con los helicópteros y matan a los grupos que haya por ahí. Eso me parece... Lo mismo. O sea, es que es ridículo. como una violencia, una cosa toda irracional. Yo no entiendo. Lo mismo que hacen los de Nueva Zelanda, que ponen unos concursos para matar los gatos en los que los niños posan al lado de gatos muertos y les parece pues que esa es una gran obra de conservación. A mí me van a perdonar, pero la persona o personas que validen este tipo de estrategias pues de conservacionistas no tienen nada. Pero es que mira, Juli, en Estados Unidos los granjeros, en algunas zonas todavía, no estoy seguro si todavía lo permiten, se montan en helicópteros a matar lobos, que son nativos. Lobos, sí, en esta semana vi el tema de los Lobos. lobos, en esta semana vi. Entonces es que los están reintroduciendo al ecosistema de Yellowstone. Sí, entonces ahora que es que hay mucho, entonces hay que asesinarlos. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué dicen que hay mucho? Ajá. Porque están matando las vacas. Pues claro, obviamente, es que esa es la cosa. Entonces sí podemos matar especies nativas. Es que básicamente es la ecuación humana la que realmente no está funcionando. Entonces, ¿qué es ser nativo? Te pregunto, ¿qué es ser nativo realmente? Vuelve y juega, todas las especies son nativas de este planeta. Yo no sé qué es ser nativo, pero lo que sí sé es que ser nativo no es una pues no brinda o no da la seguridad, no es una certeza De que sea positivo o negativo. Sí, de que una especie sea positiva o negativa para un Que además ecosistema. también es raro, positiva, negativa, Exacto. ¿qué es esto? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Qué es una especie positiva, qué es una especie negativa? Es negativo nosotros, eso sí es realmente negativo. Exacto, si uno no sabe si una especie uno no tiene la certeza que una especie que no sea nativa no va a ser beneficiosa. Simplemente porque la biología de la invasión haya dicho eso durante varias décadas no quiere decir que sea cierto, porque esto está comprobado. O sea, esto pues es que no basta sino salir a la calle. Yo creo que lo único que hay que hacer es salir a la calle para darse cuenta que la vida no funciona como la están pintando. Ningún biólogo de la conservación yo he oído diciéndole que debemos ser menos humanos. Ninguno. O sea, no, deben ser menos hipopótamos, deben ser menos camellos, deben ser menos caballos, pero menos seres humanos, que somos los que estamos literalmente, ahí sí hablando en términos claros, saturando todo el planeta. Eso sí, nadie dice, ¿por qué? Pues obviamente es un tabú, ¿no? No, es y todo lo contrario, cuando uno habla de que hay que ser menos seres humanos, porque yo sí lo hablo todo el tiempo, tenemos que ser menos seres humanos. Sí. Estamos en sobrecarga hace mucho tiempo, somos demasiados seres humanos dañando el planeta, consumiendo y teniendo hijos. Yo sí lo hablo. Cuando uno habla de eso, le dicen a uno que uno es un ecofascista o que es que uno odia a la humanidad. Sí. Hombre, eso no se trata. Ya en algún momento en este podcast hemos mencionado mucho ese tema y alguna vez haremos un programa solo de población humana. Sí. Pero eso no se trata de que yo odie a la humanidad, se trata de que uno tiene que reconocer el impacto que tiene la especie de uno. Usted no le va a pedir al gato que vaya a analizar el impacto que tiene su especie. Sí, exactamente. Pues pero nosotros sí lo podemos hacer.
Entonces es muy extraño cómo nos comportamos los humanos, incluso somos discriminadores, particularmente discriminadores con nosotros mismos. O sea, si una persona es de un color distinto, tiene una religión diferente, es mujer o tiene unas preferencias sexuales distintas, entonces los discriminamos y los asesinamos y bueno, en fin. Entonces los humanos, Juli, somos muy, pero muy, muy extraños. A propósito, hablemos de algo que oí a Jane Goodall hablar en estos días. Un día le preguntaron que si su animal preferido eran los chimpancés y ella tajantemente dijo ¡no! Y le preguntaron, ¿pero por qué? Él lleva estudiándolos tantas décadas. Y digo, porque son muy parecidos a nosotros. Agresivos entre sí, en fin, son demasiado parecidos a los humanos. Entonces le preguntaron, entonces, ¿cuál puede ser el animal preferido suyo? Adivina qué dijo. ¿Perros? Obviamente, los perros. Es que los perros son muy bellos. Sí, ¿para qué vamos a hablar? Los perros son muy bellos, pero no hay que matarlos porque están en el parque Chingaza. Qué bobada, ¿no? Todo el tiempo es con la misma huevona y son el mismo grupito tuitero que hay un ser que se ufana de haber sido quien logró, oigan, o sea, la mezquindad, que logró que la casita de un perro comunitario fuera destruida. Él es un abogado, hizo todo lo posible porque en un barrio que tenían un perro comunitario y le habían hecho una casita, esa casita fuera destruida. Ah, no, y entonces, chimba de man. ese man es una belleza. O sea, no es una belleza. Y es uno junto con los otros tuiteros que son los que quieren matar perros, se opusieron a la ley esterilizar salva, diciendo que no había que esterilizar perros y gatos, sino que había que matarlos. Se quieren matar perros en Chingaza, quieren matar gatos, quieren matar hipopótamos, quieren matar todo lo que existe. Son unos asesinos. O sea, unos asesinos intelectuales además. Sí. Nosotros nos basamos bajo unos conceptos humanos muy extraños, de miedo hacia la naturaleza, de rechazo hacia la naturaleza. Entonces usted se pone a ver, por ejemplo, también hay un montón de campañas que para que la gente no mate las culebras. ¿Por qué la gente mata las culebras? Tiene raíces muy profundas en nuestros genes. Aparentemente los primates siempre le hemos temido a las culebras porque son los únicos pocos animales que nos pueden alcanzar. Por miedo. Miedo, exactamente. Por miedo, exactamente. Pero también hay otra razón. A ver. Y es que la religión nos dijo pues claro, que había una culebra que había embobado a Berta. Que había embobado a Eva. ¿Sí? Y que por culpa de la culebra el ser humano abandonó o fue expulsado del paraíso. Exactamente. Entonces hay un montón de construcciones sociales humanas que nos facilitan rechazar, maltratar, asesinar, explotar a las demás especies. Hay un montón, o sea, no es como es esta y esta, es la construcción humana que nos permite. Entonces la gente mata a las culebras porque le da miedo o lo que sea. Y hay campañas que dicen, no la mates. No sirve para nada, es como no tirar pólvora. Sácala con un no sé qué tal. Pero entonces, cuando por ejemplo hablan de los hipopótamos, dicen, no, es que son muy peligrosos. Entonces, ¿con qué cara van a irle a decir a un campesino, no mates esa mapaná? Sí, van a ir a matar a un hipopótamo que dice porque es peligroso. Porque es peligroso. Peligrosos los paracos, esos sí son peligrosos. Eso es lo que son peligrosos. Peligrosos los atracadores aquí en Medellín. Todos. O los políticos en el Congreso. La vida es peligrosa. Exactamente. Pretender que los animales tienen que comportarse de una forma o que tienen que ser benignos para los seres humanos es iluso, es estúpido y es irracional. Mira, Juli, yo vivo en tierra fría. Y ahí hay culebras, muchas especies de culebras, todas son inofensivas para los seres humanos, ¿ok? No son venenosas, sin embargo, no duran ni 2 segundos. Un campesino ve una culebra y a pesar de que, bueno, ellos no deben saber que no son venenosas, simple y llanamente las machetean, porque sí. Porque si lo mismo, mira lo que está pasando con lo de con unas garzas, ¿ok? Que no son peligrosas, esas sí pues no son peligrosas para nada. Entonces las garzas de tierra caliente, ya como el clima allá donde yo estoy viviendo está tan templado, entonces las garzas están colonizando. Entonces se vienen para los potreros básicamente a comerse los mojojoys y las cositas, van detrás de las vacas.
picando las vacas y van comiendo. Entonces ahora yo tengo amigos que están haciendo, formándose en grupos para ir a matar garzas. Grupos para garzar, para garcellales. ¿Cómo le parece? No, que porque no son de aquí, huevón, o sea, ¿vos de dónde sos? O sea, ¿sí me entendés? O sea, no, qué cosa tan horrible. Es que somos muy convenientes, entonces los movemos, los obligamos a desplazarse, los obligamos a todo y después decimos, no están donde pertenecen, hay que matarlos. Es que es como una ilógica y es como una postura. Pues, es una religión dentro de la biología. Y es una postura que honestamente religioso. Yo voy a decir que es de una persona que está poco informada. Sí, mal científico. Sí, como poco informada. Inmaduro. Incapaz de analizar, incapaz de tener crítica o una postura crítica frente a un tema, sino que simplemente es una persona que traga entero. Entonces yo decía en una de esas discusiones de pacotilla en Instagram que eso eran posiciones miopes y obtusas, y uno de esos chicuelos me dijo que yo era miope y obtuso por apoyarme en otros problemas como el de las vacas para argumentar sobre los hipopótamos. Es que primero que todo, vuelvo y le repito, profe, que uno en discusiones en Instagram ni en Facebook y mucho menos en Twitter se puede meter. Sí. La gente, yo creo que esos biólogos creen que me ganaron porque yo no les contesto más. Sí. Como cuando ya empiezan con esos insultos, uno una vez ni siquiera fue capaz de preguntarme nada, o sea, nada, como decirme, hey, pero ¿por qué pensar? No, nada. Vos sos una payasa, un fotógrafo de aves, me dijo. Y es que usted es una estúpida payasa que nunca ha leído un artículo científico. O sea, ¿en serio? Ay, por Dios. Ese es tu argumento. O sea, insultarme, pues primero es una falacia argumentativa. Y lo segundo, hombre, ¿en serio que vos crees que vos a mí me vas a venir a decir que es que yo soy una payasa bruta que nunca ha leído un artículo científico cuando me la paso en esas? Todos los días. Es que a mí no me interesa ser investigador, a mí me interesa que la gente reaccione frente a lo que está pasando. Es muy raro, entonces pues me da mucha pena reventarle la burbuja a los conservacionistas, pero en este momento en el planeta no hay absolutamente ningún lugar pristino o que pueda ser considerado pristino. Los más alejados están llenos de microplásticos de todas maneras, o sea que pues entonces ¿qué? Y como decía Thompson en una cita que me estaba mostrando hace un rato, básicamente la naturaleza es tan dinámica que es imposible pensar que uno puede fotografiar un momento histórico y decidir que la vida debe estar estancada en ese momento. Nadie es eterno en el mundo. Sí. Ni la naturaleza tampoco. Ni la naturaleza, ni las especies, ni nadie es eterno en el mundo. Nosotros no podemos pretender que las cosas van a continuar siendo lo que fueron o que hoy va a ser igual a lo que va a pasar en 100 años, en 200 o en 1.000.000 de años. Todo va a cambiar, todo es distinto, las especies se mueven, las especies no son nativas de ninguna parte excepto del planeta. Entonces es como hora de que vamos teniendo la madurez necesaria de aceptar nuestra responsabilidad en vez de estar creando chivos expiatorios culpando a otras especies del desastre ecológico que causamos. No, entonces ese animal evolucionó en Venezuela, entonces pilas que no puede cruzar la frontera, como los pobres venezolanos, como así, hombre, o sea, ¿a quién se le ocurrió? Es que sabes que yo leí eso, que había que eliminar a los venezolanos. Tenemos pruebas de todo esto, no estamos hablando en vano. Que había que eliminar a los venezolanos, Julia, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? O sea, argumentando sobre por qué había que eliminar otras especies. Es el lenguaje del odio. El lenguaje del odio es lo más fácil de pegar. Pues es como el artículo, mira, es la misma cosa. El artículo de Sidney Ross que decía, ¿son los judíos una especie invasora? Preguntándose de manera sarcástica. Entonces, es que los venezolanos son una especie invasora. O sea, qué cosa tan ridícula de pensar cuando nadie es nativo de América, nadie, ni los nativos americanos. Es que por eso vuelvo y repito, el lenguaje del odio es muy fácil de difundir. La gente le encanta el odio. O si no, mire lo que pasa en las elecciones de los países. ¿Cómo ganan los candidatos? Montándoles odio hacia el otro. Y miedo. Y miedo es la única forma. Esos discursos fatalistas, esos discursos de miedo son los que ganan. Lo mismo sucede aquí. La base de la democracia es el miedo. Es la única forma en que estos biólogos pueden cimentar su posición de tuiteros, generando miedo y adeptos. Es la única forma. Sí, convierten hasta actores. Entonces, bueno, ya como mensaje final de este segundo episodio de esta triada
trilogía de especies, bioxenofobia, nacionalismo ecológico, pues lo que queremos con este último programa es que pues se entienda primero que hay un sesgo de parte de los investigadores para documentar los posibles beneficios que tienen las especies introducidas y que se han centrado básicamente en ese 1% que causa problemas. Sí. Además que existe un odio generalizado hacia especies que son introducidas que nos lleva a hacer cosas absolutamente descabelladas como tirar veneno, bolear bala desde un helicóptero y pagarle a los niños para que maten gatos, etcétera. Sí, una cosa ridícula. Entonces, básicamente que recuerde escucharnos en Spotify, en YouTube, en iVoox y en Audible y en otras plataformas y déjenos por favor sus comentarios. Ahí, particularmente en Spotify, tú Julián estás poniendo unas pequeñas encuestas jocosas para ver qué es lo que está pensando la gente. Con esas encuestas además alimentamos los reels de Instagram y otras cositas que estamos interesados en divulgar, así que participen por favor en las encuestas y nos gustaría saber mucho de dónde nos están escuchando. A ver si son invasores o no. Sí, a ver si nos está escuchando algún nativo en el centro de África, en Etiopía, en la cuna de la humanidad. Déjenos los comentarios, escríbanos, nosotros tenemos mucho interés también en saber cómo les parece el programa, qué les gustaría escuchar y pues si nos quieren insultar, insúltenos con argumentos. De todas maneras, yo creo que de aquí deberíamos salir a tratar de conseguir, así fueran baraticos, unos chalecos antibalas. ¿Será que los venden en el hueco? Por allí por la Cuarta Brigada seguro los venden. Y también nos deberíamos comprar gas pimienta y un tábano a lo mejor para defendernos de los ataques traicioneros a la salida del estudio, cuya dirección no vamos a dar. No vamos a divulgar. Bueno, muchísimas gracias y el próximo episodio será el último de esta trilogía y vamos a hablar específicamente de los hipopótamos colombianos. Exactamente, y del capítulo del libro que nos aceptaron en la Universidad de la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, que va a salir publicado a propósito en junio del año entrante. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí termina Ojos del Bosque y recuerde que la naturaleza nos está mirando.